Hoy nos toca hablar de terrorismo. Siempre hay un puntapié cuando uno habla de estas cosas. Tiene que ver con un atentado. Ustedes saben que todavía se está investigando lo que pasó en San Petersburgo. La lógica a esta altura indica que fue un acto terrorista. Faltaría saber de qué corriente vino, si la hipótesis de un ataque de ISIS, este grupo terrorista al cual Rusia está combatiendo en Siria, o si tiene que ver con terroristas separatistas chechenos. Pero más allá de esta noticia en particular que nosotros le hemos tratado, también queremos hablar acerca de si el terrorismo es una suerte de Tercera Guerra Mundial en cuotas, que es una teoría que viene circulando cada vez con más fuerza. Muchos la conocieron a partir del momento en el que lo dijo el Papa Francisco esto. Para ayudarnos a entender qué está pasando en el mundo hoy, se encuentra Agustín Fontela, al lado mío. Él es corresponsal actualmente, estás en Madrid trabajando, ¿no? Actualmente en Madrid. Sí. Estuviste mucho tiempo en Rusia también. 5 años viviendo, 4 y medio trabajando en Rusia, Moscú. Bueno, nos ayuda mucho a ver la percepción de quien vive fuera de la Argentina. Y Jorge Elías es un periodista especializado en temas internacionales, TV Pública, Radio Continental, etcétera, etcétera. Gracias por venir. De nada. Lo primero que quería preguntarte es cómo se está viviendo en Europa en particular, y en un rato vamos a hablar acerca de otros atentados terroristas que hay todos los días y en Occidente no nos enteramos, pero sí, por supuesto, nos llegan más por una cuestión de idiosincrasia aquello que pasa en Europa, en Estados Unidos, en la región, etcétera. ¿Cómo viven hoy en Madrid, por ejemplo, a partir de estos hechos? Bueno, Madrid particularmente yo la separaría un poco del resto de Europa por dos aspectos. Más allá del atentado de Atocha, Madrid vive una suerte de cultura propia, de política propia y siempre parece que está un poco alejada del foco del terrorismo internacional en los últimos años. Digo, incluso teniendo en cuenta que sucedió el ataque de Atocha, claro, que se relacionó con la guerra de Irak. ¿No? ¿Fue el de Atocha? Bueno, ahí en pleno centro de Madrid, en lo que 2004. Sería nuestro 2004, sí, en lo que sería nuestro retiro, Constitución, una terminal de trenes. Ahora, lo que averigüé haciendo notas en España sobre por qué España quizás lo puede vivir más tranquilamente cuando uno habla con los ciudadanos, muchas veces también hay dos aspectos. Uno social. Me parece que la gente, los inmigrantes, los extranjeros, sobre todo los de raíz musulmán, se integran mucho mejor en España que en otros países. ¿Por Claro, qué? Por la Francia, idiosincrasia por propia de España. La discriminación, de hecho, o los problemas económicos sociales que están muchas veces en el origen de los ataques terroristas, porque, por ejemplo, si nos remitimos a Francia, todas las personas, o el 80% de las personas que realizaron ataques terroristas tenían un pasado vinculado a robos, a crímenes, estaban en barrios marginales. Creo que en España se integran mucho mejor, son menos discriminados. Eso por un lado, digamos que atenúa las condiciones sociales y las condiciones de integración de los inmigrantes. Y el segundo aspecto, que ese más me sorprendió, es que España tiene una experiencia en la lucha contra el terrorismo mucho mayor que lo del resto de los países europeos, porque estuvo luchando contra ETA. Es decir, tiene por años un conocimiento, una preparación, un entendimiento, y puede prevenir de mucha mejor manera los ataques terroristas. Yo creo que por un lado está la cuestión social, económica, cultural, que hace que los inmigrantes se adapten mejor, y por otro lado que el Estado policial español está preparado desde hace muchos años para prevenir ataques terroristas. Y en este juego de diferencia que existe entre España y otros países también nos ayudó a entender qué es lo que pasa justamente fronteras afuera de España, como por ejemplo Francia. Jorge, ¿vos estás de acuerdo en esta teoría que va creciendo respecto a que una tercera guerra mundial como la primera y la segunda es difícil que a esta altura se arme, pero que se está viviendo otro tipo de enfrentamiento, de conflicto? En partes, como dijo el Papa. Y lo que comentabas, la diferencia entre España y otros países, por ejemplo, cuando se produce el último atentado en Londres, en el Parlamento británico, se cumplía un año de los atentados en Bruselas. Y Madrid tiene Lavapiés, donde prácticamente se habla árabe, ya no se habla español, y Bruselas tiene Molenbeek, que es un barrio también musulmán en el que tampoco se habla otro idioma que no sea el árabe. La diferencia está en que en Lavapiés hay gente que vos ves que está trabajando, que vos ves que está en actividad, y en Molenbeek tenés 7 de cada 10 que no trabajan y 7 de cada 10 que comulgan con, digamos, ideas extremistas. Claro, no quiere decir que terreno fértil para ideas extremistas, ¿no? Sería ese el resumen. Porque, viste, mucha gente asocia a estos musulmanes, que yo suelo decir que sería lo mismo que en la época del IRA,
que eran, digamos, los grupos que buscaban independencia o que Irlanda del Norte forme parte de Irlanda y se decían católicos. Es lo mismo que decir, bueno, estos católicos por culpa del IRA, Sí, esto es lo mismo, por culpa de ISIS o Al-Qaeda, que O son en gente España irracional, decir digan, que- los musulmanes, que son millones en el mundo. No todos los vascos van con metralletas. se decía. Exactamente, o pensar que todos los vascos son ETA, ETA, y no es así. exactamente. Pero sentís que esto es que ya hay que dejar de pensar en una guerra de un país contra otro país, las Fuerzas Armadas de un país contra las Fuerzas Armadas del otro, y esto ya es una cuestión donde a ver, se va creo borrando que se esto. asocia todo. Es decir, hoy tenés ciberterrorismo, tenés terrorismo muy barato. Es decir, lo que se ha demostrado en los últimos años, estábamos hablando de Atocha 2004, Londres 2005, y ahí paramos y nos vamos a Asia, donde hubo atentados. Pero después se produce una serie de atentados en cadenas en los cuales de repente un camión sirve para matar gente. Claro. O de repente una persona que ni siquiera se suicida o se inmola puede matar gente. O de repente sí, hay gente que entrega su vida. Y el asunto es cuán vinculados están al Estado Islámico, autodenominado Estado Islámico, Daesh o ISIS, como lo estaban los de Al-Qaeda que cometieron los atentados de 2004 y 2005. Además son nativos, esta es otra realidad. Es decir, ya en Londres venían de ser nativos, pero Londres se le dice Londistán. Es decir, ser nativo en Londres es como ser nativo en París. En muchos casos son ciudadanos de segunda que no se han integrado. Lo cierto es que evidentemente sí, el mundo está expuesto hoy a atentados de cualquier calibre y en cualquier lugar, incluidos los Estados Unidos. Hay que saltar el charco también. Claro, yo pensaba, ¿no? Cuando fue el 11 de septiembre, que, insisto, atentados mismo de Al-Qaeda, como fuese, hubo antes del 11 de septiembre, pero bueno, ese fue el que logró el mayor impacto, que hizo que mucha gente se entere recién en ese momento que era Al-Qaeda. Que muchos decían, bueno, ¿y ahora a qué país va a invadir Estados Unidos? Porque cuando sufría un problema, decía, bueno, vamos a invadir tal país, o Panamá, o amenazaban con Rusia o Afganistán. Y bueno, fue Al-Qaeda. Oye, ¿dónde está Al-Qaeda? Está bien, tenía una suerte de sede en Afganistán, pero no es que Afganistán planeó este ataque. Y a partir de ahí empezó una nueva mentalidad, que es decir, el famoso enemigo invisible, sumado a esto que comentabas vos de los atentados baratos. Y a lo que voy yo es esto de agarrar un camión y atropellar gente. Ya no hace falta andar planeando meses algo. Hay una suerte de línea que se está borrando respecto a psicópatas que son psicópatas, se pueden unir a cualquier ideología extrema en 2 minutos, depende qué libro le llega primero, y que son terroristas en potencia. O sea, ¿notan eso en el caso tuyo, Agustín? Honestamente no he leído en Europa notas que traten este tipo de atentados desde el punto de vista psicológico. O sea, aparte son todos casos muy... en algunas oportunidades muy diversos, es decir, por ejemplo, los atentados en París, que a los autores intelectuales y a algunos autores materiales los capturaron en el barrio donde Elías recién se refería, en Bruselas. Sí, estos guetos donde que es un la gueto gente que está hace sufre muchísimos años en necesidades Europa, y es el van principal acumulando gueto bronca. islam. Era gente que tenía un pasado de guerra en Siria, o sea, que habían combatido en Siria, que habían aprendido técnicas de terrorismo en Siria, y luego planearon muy minuciosamente el atentado en París, que Sí. por cierto fue un atentado con una logística impresionante. Claro, pero yo apunto a otra cosa. Es cierto, en ese caso son atentados planeados. Pero lo que pienso es un tipo que hace 20 años decidía entrar a un bar y matar gente porque sí, porque era un psicópata. Hoy capaz que hace lo mismo, en un momento grita Alá Akbar porque lo escuchó en un video de YouTube y automáticamente se convierte en un atentado terrorista islámico. El de Londres, Vos decís, un profesor universitario. Es decir, estás hablando de una persona que... que capaz que ni sabe qué es ISIS, pero le pareció... Que en su momento era sospechoso para el MI5, que lo siguieron un rato. Pero el asunto es que no hay policía que alcance para seguir a tanto sospechoso en el mundo. Es decir, es imposible, porque fíjate que no son sospechosos de primera generación, es decir, aquellos que de repente fueron a comprar armamento. Sí. No. Es una barbaridad lo que decir, pero es como terroristas como los de antes, ¿no? Que tenían una ideología que era extrema. Entrenados. Se entrenaban, los tipos sabían por qué hacían esas locuras que hacían. Ahora, la sensación que nos queda a muchos es la de salís a la calle y te encontrás con
Y no sé, creo, por ejemplo, me pasó la semana pasada hablando con Martín Caparrós, con el escritor, que hablando de la Unión Europea le preguntaba por qué hay tantos desencantados con el proyecto europeo y por qué tanta gente que se vuelca con los nacionalismos. Y yo como periodista el primer análisis que hago es, bueno, los problemas económicos que está sufriendo Europa hace más de 5 años que está en recesión y hay países del sur sobre todo como Grecia, Italia o España que están en una situación, bueno, España ahora está un poquito mejor, pero que están en una situación económica muy terrible y para muchos el análisis es consecuencia de las políticas de austeridad que viene impulsando sobre todo el eje franco-alemán en los últimos años. Y Caparrós, bueno, con la visión más profunda, un intelectual, me decía que él piensa que en realidad la Unión Europea, lo que fue el proyecto de la Unión Europea, después de... Hay que recordar que el último siglo, el siglo XX, hubo 2 guerras, o sea, poblaciones que se mataban en la Unión Europea, surgió el proyecto europeo y en 50 años tenés fronteras borradas. Un alemán puede ir hasta Francia sin que lo paren en la frontera. Es decir, ese proyecto, el espíritu de la Unión Europea, la solidaridad internacional, la lucha contra la Unión Soviética, todo eso generó un sentimiento de unión en los europeos, tenían como un proyecto a largo plazo. Según Caparrós, hoy, por ejemplo, no hay ese proyecto integrador entre los europeos. Los tipos están con sus vidas quizás aburridas, donde no hay un horizonte. ¿Y pero esto relacionado al terrorismo? Relacionado en que gente también que está en las mismas situaciones, que no tiene un horizonte, que la vida, que no se siente feliz con su vida, que no se siente feliz con su trabajo, ni se siente integrado. Y que terminan en algún ataque de estas características. Una breve acotación a bueno, ahí a 60 años cumplió el Tratado de Roma, que es el fundador de lo que hoy es la Unión Europea, y los cumplió con un Brexit, es decir, con la salida del Reino Unido. Pero más allá de esa falta de integración, esa ley Schengen, que es la que permite pasar de país a país, pero no permanecer más de 3 meses, como si fueras turista en cualquier otro país, necesitas un permiso de trabajo. Más allá de eso, evidentemente, creo que excede lo económico. Es decir, en el caso de París, por ejemplo, donde vos tenés en los arrabales gente de segunda generación que no se siente integrada, en el caso de Bruselas, mismo en el caso de otras capitales que no han tenido atentados terroristas. O Berlín, por ejemplo. Berlín, es decir, que también, pero que también hay gente que vive allí y que no se siente integrada. Bueno, todo eso, más en mi opinión, una perturbación psicológica evidente, porque si no vos no vas a matarte por una causa que ni siquiera es la propia. Bueno, todo eso confluye en que hoy tengamos mucha más seguridad, mucha menos libertad y que vivamos mucho más en peligro que antes. Gracias, Jorge. Gracias, Agustín. De nada.